Bueno, y el Águila, el Graf Spee vuelve, yo decía, a emerger a la luz después de más de una década, cuando justamente salió del fondo del río. 2006 fue, Alfredo Echegaray con nosotros para hablar de eso, pero Alfredo, antes de arrancar, le pido a Ceci que nos actualice algunos datos al respecto. Bueno, el Águila del Graf Spee, el Graf Spee, vamos a recordar que era un acorazado de bolsillo nazi que estaba destinado a unir barcos mercantes en el Atlántico Sur. En diciembre del 1939, los buques británicos Exeter, Ajax y Achilles lo ubicaron en el Atlántico y comienza lo que se conoce como la batalla del Río de la Plata. Allí el Graf Spee sufre serios daños y su capitán decide internarse en el Río de la Plata rumbo a Montevideo, país que se declaró porque era neutral en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es como venar con Venezuela, hasta Suiza, Pablo, que es neutral en todo, con esto de Venezuela dijo no, la Asamblea Constituyente no la reconocemos. La verdad que sí, Uruguay siempre neutral, ¿no? Hasta ahí más o menos, ¿no? Sí. Un par de años más igual. Bueno, ahí Uruguay establece un plazo para que el barco zarpe del puerto de Montevideo mientras los navíos de guerra británicos esperaban el horizonte para dar su golpe de gracia. Ante la inevitable derrota, el capitán decide hundir al Graf Spee y todos sus secretos. El barco está ubicado a 6 kilómetros de la escollera Sarandí. El águila de bronce que adornaba la popa de este barco mide 2,8 metros de largo por 2 de alto, pesa 350 kilos y entre sus garras sostiene una esvástica que fue tapada en muchos momentos cuando estuvo exhibido para justamente, bueno, un poco para tapar estos símbolos nazis, que en otros lugares del mundo donde se exhiben reliquias nazis no sucede. Esto lo vamos a conversar después también con Alfredito para entender un poco qué ha pasado con ese simbolismo acá en nuestro país. Sí, justamente el simbolismo nazi tal vez es uno de los que genera mayores tabús en el mundo. Sin embargo, a la hora de plantear y hablar sobre el tema, no debería hacerlo, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar con Alfredo sobre este tema. Y la pregunta que muchos se deben hacer en su casa, Alfredo, es ¿por qué vamos a hablar contigo sobre este tema? ¿Qué tiene que ver Alfredo Echegaray con todo esto? En la década del 80 me dediqué a investigar en los archivos generales de Indias en Sevilla, ahí hay 40.000 legajos, también en Simancas, en Valladolid, hay 17.000 legajos. Acceder a esta documentación antigua implica todo un proceso de prueba de que sos una persona respetuosa del manejo de esta documentación tan antigua, y me especialicé en la navegación española, europea en general, pero española, con el Río de la Plata, donde venían a través del Estrecho de Magallanes y al Río de la Plata a buscar oro que se llevaban para Europa, y también venían barcos de guerra. Ese proceso continuó donde comencé a trabajar en el Banco Inglés y luego fui formando equipos, incluían arqueólogos como Mensumbaum de Inglaterra, y así el equipo técnico, y estamos hablando de trámites tan burocráticos que, por ejemplo, el permiso para rescatar el Graf Spee llevó 10 años y ya habían habido intentos anteriores. Para empezar, el gobierno británico, a través de su servicio de inteligencia, contrató al ciudadano uruguayo Julio Vega Helguera para comprar el Graf Spee al Tercer Reich y así llevarse 7 piezas para estudiar esta alta tecnología de este buque concentrado, porque el Tratado de Versalles le impedía hacer los grandes acorazados. Por eso acorazado bolsillo. Y lo hicieron, y tenía los primeros motores diésel en vez de ser a vapor, y tenía gran capacidad de fuego con el alcance de casi hasta 30 kilómetros, y una cantidad de otros avances. Por ejemplo, no tenía bulones, tenía soldaduras y muchos otros avances técnicos. Este acorazado, por lo tanto, era muy interesante desde el punto tecnológico, y fue por eso que se llevaron 7 piezas para su estudio. Contraté profesores de universidades europeas para investigar en los archivos que decían documentación top secret, y fue ahí que descubrí toda esta negociación, donde intervino el embajador Millington Drake, británico. Tengo cartas originales que compré en subasta, fotos de la época, y una batalla diplomática también en Montevideo. Uruguay fue neutral hasta los últimos días de la guerra, después cuando ya estaba decidido todo. Con el diario del lunes tomamos posición. Por lo tanto, estamos hablando de más de 30 años de trabajo desde el año, desde la década del 80, un enorme riesgo privado, y fundamentalmente toda la vida fui un soñador de imaginar cosas, porque ¿cuál es el capital de un país? Son los proyectos, la creatividad, los emprendedores. Ese es el mayor capital. Bueno, y esto es uno de mis tantos sueños, porque siempre fui un loco soñador. Se concretó en el 2006. Con Vado ahí, ¿no? Sí, Vado fue parte del equipo de técnicos, ¿no? Asociado a porcentaje, pero el contrato con el Estado, basado en la ley de la década del 70 de cascos hundidos y abandonados, y primero el Estado informó a todas las embajadas y los invitó a que digan si había algún barco que les interesaba, y luego recién
meses después comenzó a hacer contratos con particulares. Porque Basado en Alemania esa se ley, desprende del Graf-Spee, dice no. Alemania vende el Graf-Spee Ajá. en 1940, está toda la documentación original. Incluso el gobierno británico pide permiso al gobierno uruguayo, tengo toda esa documentación, para poderse llevar las piezas para ¿Y estudio. por qué si esto lo sacaron hace 10 años, ahora se habla de la venta? O Gandini habla por lo menos. En realidad, en el contrato ya figura que el grupo privado que hace la inversión tiene el derecho al 50% y como lo dice la ley, ¿no? Claro. 50 y 50. Claro, 50 el pero a Estado. lo largo de muchos uruguayos, incluso hay un amigo inglés que siempre dice, los uruguayos hacen todo lo posible para que les vaya mal económicamente. Nosotros recién ahora en la selección aprendimos a pasarnos bien la pelota, digo en broma, pero más o otro menos. amigo dice, el aparato estatal es una máquina de inventar trabas para los propios ciudadanos, dice, y después les vende las soluciones, dice un amigo. No ¿Y así digo lo yo, sienten ustedes? Pero no, en general, que me diga la gente que está escuchando si realmente ven que en todo el esquema administrativo hay un incentivo y un fomento a los proyectos de los uruguayos. En general, para empezar, todos mis ex empleados que están en Europa, Estados Unidos, están con proyectos enormes porque tienen créditos a 30 años a tasas del 3,5% para fomentar. Pero Sí, además, para acceder. la primera traba, ¿cuál es? Es la educación. Perdón que me voy para un tema, pero con una sola frase. No hay una vinculación de la educación con el mercado laboral. Entonces esa es la primera traba. Si tú no le das Sí. el capital que está en tu cabeza a la gente para que pueda crecer, y bueno, Ahora, este sueño de rescate de Ahí barcos va. comenzó con un informe investigación que yo le hice a un americano de Texas que me pedía diferentes informes de diferentes naufragios. Y cuando me meto en algo voy a fondo. Implicó haber estado en una oportunidad 6 meses adentro de los archivos, ¿no? 6 meses con mesas altas así, que además no podés estudiarlos porque son legajos atados, entonces al estudiarlos así, después no te podés levantar. O sea, realmente hay frustraciones, trabas, proyectos arqueológicos presentados en la Comisión de Patrimonio, etcétera, etcétera. Cuando se rescató el telémetro, primero ya había habido un rescate de un cañón de vado con un equipo para la televisión del exterior, y luego rescatamos el águila. Cuando rescatamos el águila, para empezar, todo el mundo decía que no existía, que ya la habían quitado, siempre las trabas normales. Se consultó al comité israelita y se exhibió en el Hotel Palladium. Y dijeron que no tenían problema, pero que se le pusiera un acrílico cristal ahumado adelante, que así se hizo, y después había historiadores o catedráticos judíos que dijeron, ¿para qué le pusiste ese acrílico? Claro. O sea, Claro. no hay una opinión Hay dos consensuada. Pero primero quiero contarte curiosidades de la gente, que hay algunas sinagogas en Israel que tienen cruces jamadas. Mirá. Claro. Es un símbolo que tiene más de 3.000 años, probablemente 5.000, y está en la cultura judía, googleen Ein Gedi, E-I-N-G-H-E-D-I, Ein Gedi, esa sinagoga tiene, ¡ay, mira, justo, muy bien la producción, aplausos. Bueno, esa sinagoga tiene muchas cruces jamadas. Lo que pasa es que después el nazismo de la como paz, que lo concentra, del ese- conocimiento interior de la persona, del sol, en la cultura de la India, de los budistas, etcétera. Y solo en ese periodo se transformó en maligno cuando la tomaron los nazis. Claro, Alfredo, Pero en los egipcios, ¿no? Siendo las ofertas, ¿no? Ponese con los números que se manejan, la deben querer vender todos, y el Estado, si me precisa, con el subsidio sobre esas 3 millones de dólares, con lo que Claro, vale el esto. Estado va a la Comisión de Parlamento a pedir recursos, ¿Y por qué no dice, se pero tienen vende? muchas cosas. ¿Por qué no se vende? Traba. En su primer momento, primero te quiero aclarar que las ofertas no se sabe si son 50 o 25, eso es un tema de oferta y demanda del mercado. Y curiosamente, no hay locos sueltos buscando cosas raras, sino son los museos, que son un gran negocio, que venden millones de entradas a un promedio de 20 euros, los más Claro. interesados. De hecho, tuvimos consultas. Ese es el museo Royal Imperial Museum de Londres, y esa águila está en el piso 2, y en el piso 3 y en el piso 4 está el Museo del Holocausto. Lo visité varias veces, ese museo, muy interesante, que tienen básicamente piezas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esa águila es propiedad de los rusos. Se la prestaron a los ingleses y la tomaron en la Cancillería al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el primer obstáculo, según figura en el Ministerio de Relaciones Exteriores en notas escritas, analizadas por el Departamento Político y Jurídico, y que contestaron que no correspondía el reclamo por cuanto Uruguay está en aguas territoriales uruguayas, y además Alemania lo había vendido, fue del Estado alemán, que prefería que ni se exhibiera ni se vendiera. Por lo tanto, fue bloqueado en su momento por Gargano una exhibición aprobada por unanimidad, difícil que algo se apruebe por unanimidad en Uruguay. En ese momento presidía la Junta Departamental el edil Weiss, para que se exhibiera en la explanada municipal de forma gratuita, como se hizo en el Palladium, no se cobró entrada,
con 7 días de catedráticos hablando sobre el contexto de la época, videos y hasta los uniformes de la época. La curaduría, o sea, el curador, el coordinador de todo iba a ser el director del Museo Naval de Montevideo, que además yo he donado documentos y tiene muchas piezas muy interesantes, un museo que recomiendo visitar. Ahí se demuestra otra vez, pero ahora aparentemente están tranquilos, aparentemente podría llegarse a una solución, porque ¿de qué estamos hablando? Imagínate que tú hubieras trabajado como periodista, cada uno en lo suyo, hubieras vendido propiedades y de todo por un sueño, claro. Y después de 30 o 40 años no puedas cobrar por tu trabajo. Es un derecho casi constitucional universal, claro. Un derecho humano, al derecho a la justa compensación, tanto de mi trabajo como de todas las personas que trabajaron. Pero entonces puede haber, hay terreno como para avanzar en un negocio. El nuevo ministro, que parece muy pragmático y más técnico, ¿no? Está mencionando que ve una viabilidad, porque tú ten en cuenta que a nosotros a veces nos mandan barcos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Corea y todo eso, hay compromisos comerciales, etcétera, y por lo tanto, inevitablemente, Uruguay, como todo país más pequeño, cede a presiones internacionales, ¿no? De cualquier manera, lo más importante es que aquí hay un contrato y que ese contrato corresponde cumplirlo, ¿no? Eso es lo primero. Y que además acá sería un ganar-ganar. Y que todos soñamos con realizar nuestros sueños, y muchos otros, cada uno tiene el suyo en su propia tierra, claro. Y no estar soñando con emigrar a Europa y los Estados Unidos en busca de trabajo. Nosotros necesitamos crear oportunidades en nuestro propio país y buscar soluciones consensuadas, como dicen, o sea, que contemplen a todas las partes. Veremos si en eso se llega. En el caso del águila, además, es posible hacer copias, un bronce idéntico al otro, el David es una copia, y dejar una copia acá. Sí, es interesante. Los interesados son los museos. Alfredo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Y ojalá todos puedan animarse a soñar y desarrollar sus sueños. No sé si todos van a encontrar un águila. No un águila, pero cada uno tiene su águila, digamos, cada uno tiene sus sueños. Alfredo, muchas gracias por venir. Muchas gracias.